Buenos días, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre La Noire de, una película revolucionaria dirigida por Ousmane Sembene, considerado el padre del cine africano. Estrenada en 1966, esta película fue el primer largometraje dirigido por un cineasta africano negro, marcando un punto de inflexión en la historia del cine africano. Más que una película, es una fuerte declaración política que denuncia el colonialismo, el racismo y la explotación de mano de obra africana. A lo largo de esta presentación analizaré el contexto histórico en el que se filmó la película, su estructura narrativa, la puesta en escena, la estética y cómo esta representa la opresión en pantalla. También compararé el cine de Senegal y Francia en esa época. Exploraremos los símbolos visuales utilizados en la película y su montaje. Y finalmente discutiremos el impacto de esta obra en el cine africano y mundial. Ahora, cuando hablamos del contexto histórico, Senegal en los años 60 y la lucha postcolonial. Para comprender la Noire de primero debemos situarnos en su contexto histórico. La película se estrenó en 1966, solo 6 años después de que Senegal obtuviera su independencia de Francia en 1960. A pesar de la independencia política, Francia seguía ejerciendo un fuerte control económico y cultural sobre Senegal, perpetuando una forma de neocolonialismo. Muchos senegaleses emigraban a Francia en busca de mejores oportunidades, pero a menudo terminaban trabajando en trabajos precarios y serviles, valga la redundancia, como la protagonista Diona Ana. En los años 60 fueron también una época de despertar artístico y político en África, donde cineastas como Sembene buscaban desafiar las narrativas occidentales y contar sus propias historias. En cuanto a la estructura narrativa, cuando hablamos de la estructura narrativa de La Noire de, nos referimos a una historia que cuenta la trágica vida de Diouana, una joven senegalesa contratada como niñera por una pareja francesa en Dakar. Ilusionada con una vida glamurosa en Francia, pronto descubre que está atrapada en una situación de explotación, reducida a una simple sirvienta en su hogar. La película sigue su viaje desde la esperanza hasta la desaparición, culminando en su trágico suicidio. Esta estructura funciona como metáfora de las falsas promesas del colonialismo. Francia prometió prosperidad y progresó sus colonias, pero en realidad solo impuso opresión y sufrimiento. Ahora continuamos con la puesta en escena. Sembene construye cuidadosamente cada elemento de la puesta en escena para reforzar los temas de opresión y alienación. En cuanto a los escenarios, se puede referir al contraste entre los espacios abiertos en Dakar y el apartamento claustrofóbico en Francia, que hacían resaltar la pérdida de la libertad de Douiwana. En cuanto al vestuario, vemos el elegante vestido al principio que usaba Douiwana, simbolizando su esperanza. Pero a medida que va progresando la historia, se convierte en un reflejo de su propia opresión. Ahora, en cuanto a los objetos, la máscara africana que regala a sus empleados franceses es un símbolo poderoso que representa la identidad africana y la explotación colonial. Como vemos, esto es una simbología donde nos puede decir que al principio trataba como más o menos de mostrar su agradecimiento, y cuando se da cuenta realmente en lo que está metida, la quiere de vuelta. Ahora, la estética visual, ¿no? La representación de la opresión en la pantalla. Sembene usa el estilo visual de La Noire de para reflejar la soledad y opresión de Douiwana. Vemos cómo utiliza el blanco y negro, creando un realismo casi documental, reforzando una sensación de alienación y explotación, cuando vemos los contrastes entre la mujer negra y los personajes blancos. El silencio y diálogos mínimos. La falta de comunicación de Douiwana simboliza su falta de voz, su demuestra como que está siendo ignorada por el mundo. Ángulos de cámara y encuadres. La protagonista aparece frecuentemente aislada en el encuadre,
lo que nos hace pensar en su soledad y en su falta de poder enfrente a la situación que está enfrentando en este momento de su vida. Ahora analicemos un poco el montaje de la película. Las elecciones de edición de Sembene son deliberadas y políticas. Usa planos largos para enfatizar la monotonía de la vida de Toiwana. Los flashbacks contrastan sus sueños pasados con su cruda realidad. Al final, abrupto y sin resolución, obliga al espectador a confrontar la brutalidad de la explotación colonial. Ahora, hacemos una comparación entre el cine senegalés y el francés de los años 60, ¿no? El cine francés en los años 60 vivía el auge de la Nouvelle Vague, ¿no? Que no sé pronunciarlo bien, pero es la nueva ola francesa, como directores como Jean-Luc Godard y François Truffaut, que experimentaban con nuevas formas narrativas estílicas. Entonces, cuando hablamos del cine senegalés, nos damos cuenta que en cambio el cine africano estaba en su principio. La mayoría de las películas que habían sido hechas en África ni siquiera habían sido hechas por los africanos mismos, perpetuando los estereotipos coloniales, ¿no? La novela de rompe esas barreras por completo, ¿no? Vemos como es un llamado a prestarle atención a la perspectiva africana y desafiar la forma en que el occidente representaba a los africanos en la pantalla. Ahora, ¿cuál es el impacto en el cine africano y mundial? La Noire fue un hito que demostró que los cineastas africanos podían contar sus propias historias. Inspiró a una nueva generación de directores africanos a hacer cine con conciencia social. A nivel global, desafió a las audiencias occidentales a replantarse sus ideas sobre el colonialismo y el racismo. Hoy, la obra de Sembene se estudiaba y celebraba como una piedra angular del cine africano. Ahora, ¿qué conclusión nos hace llegar a esta película? Que realmente no solo es una película, sino un acto revolucionario que expone las duras realidades de la expresión postcolonial a través de su contexto histórico, su poderosa narrativa, su meticulosa puesta en escena, su estética visual impactante y sus símbolos profundos. Sembene construye una obra que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Al recuperar la voz africana en el cine, la Noire abrió el camino para una nueva generación de cineastas africanos, quienes continúan desafiando al mundo con sus historias. Mucho más allá de África, también al resto del mundo. Todos los cineastas que han visto películas como La Noire saben que va mucho más allá de con qué grabas, sino qué grabas.